Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da mucho gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en High 96.3, dando inicio a la nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Este espacio que, como ustedes saben, y bien lo dice la cortina que me presenta, está creado para pensar junto a las personas, personalidades y personajes, entre comillas, como siempre digo, que con su saber, su pensar, su hacer, nos posibilitan que nosotros como sociedad estemos cada día un poco mejor. Este programa que llega todos los domingos, ustedes saben, es posible una vez más gracias al trabajo en la producción general de Luciano Stillman, junto en los controles, con el trabajo de Gustavo García. Y aquí estamos, haciendo lo mejor posible en este domingo, Día de la Madre, en este programa que así comienza. Y este domingo, Día de la Madre, es un domingo que viene después o en el medio de una semana muy intensa que tiene que ver con Israel en el centro de las noticias mundiales. Y para este editorial, pensando en esta semana y este día, quiero compartir con ustedes un cuento que escribí hace unos años. Se llama El abrazo. Y dice así: me gustan los abrazos, me hacen sentir bien, seguro. Cuando mi amor me abraza, es el abrigo, el cobijo, es experimentar la dulce sensación de ser uno con el otro, de ser uno que abraza y es abrazado, de ser. Soy inmensamente feliz cuando abrazo a mis hijos y más aún cuando se dejan abrazar, grandulones, adolescentes y un poco más, que devuelven el abrazo con el amor incondicional de padre e hijo. Es el abrazo del vínculo invisible e indestructible, ese que demanda ser alimentado permanentemente sin reclamarlo. Ese quien exige en cada instante porque es un vínculo vital, es vida y la prolongación de la mía. Amo el abrazo con mis nietos, es el que cultiva la ternura, el que hace la pausa y el que arropa. Y disfruto del abrazo del amigo, inexplicable e infinito, en el encuentro y en el reencuentro. Ese que solo explica la complicidad más sana, incondicional y solidaria. Es el abrazo distinto porque es buscado y elegido, porque es elegida la amistad y eso lo hace misterioso y disfrutable. Yo guardo un abrazo único, irrepetible. Mi madre no abrazaba mucho. Sus dolores y tristezas devenidas de situaciones que solo ella sabía, no abrazaba, no mimaba mucho. Pero tengo un abrazo que me marcó para siempre. Quizás fue tan intenso y oportuno que hoy me sigue envolviendo. Quizás porque fue el único que mi memoria atesora, es que lo tengo presente y no quiero que acabe. Era junio de 1967. Yo solo tenía 7 años. El televisor traía imágenes en blanco y negro de destrucción y alegría, de muerte y vida, de desazón y esperanza. A mí, lo recuerdo, me inspiraba el miedo. ¿Qué otro sentimiento puede en un niño despertar la guerra? Ese día era el fin de la guerra de los 6 días. En esos días fue el tema único de conversación, en casa y en el Weizmann, mi shule, el colegio de la comunidad judía y al que concurría de tarde y por donde pasaba la vida de todos. Y en él, como en casa, la guerra estaba presente.
Solo habían pasado 19 años del Holocausto, muy poco tiempo para sentirse seguro. Por eso la guerra que se libraba tan lejos estaba en casa cada día, como seguramente en las casas de mis amigos, en las casas de todos. Lo dicho, la guerra me daba miedo. Recuerdo ese día, mamá sentada frente al televisor, me alzó en su falda y me abrazó fuerte. Mi cara se apoyó en su hombro derecho. Me acuerdo bien, su mano en mi espalda. Su voz, suave y aliviada en mi oído, me dijo: ahora vamos a estar bien, ya no tendremos miedo. Fue el abrazo más largo y más tierno. No sé si fue por ella como el abrazo de la leona que defiende sus cachorros de cualquier amenaza, o fue por mí y mis miedos, ya no importa. Me queda esa experiencia y ese aprendizaje, la del abrazo necesario y oportuno. Ese abrazo que hoy, ya grande, lo extiendo a mi amor, a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos. Fue solo un abrazo, como fue solo una vez que ella me dio la vida. Al cabo que ambos se convierten en uno y hoy me hacen feliz tenerlos. El abrazo y la vida. Y yo agradezco poseerlo. Feliz Día de la Madre. Comenzamos con Conversaciones que Inspiran. Y nos metemos en Conversaciones que Inspiran, en la conversación, y una conversación que para mí es muy importante, que es necesaria y que es oportuna. Hoy como invitado tenemos a Alejandro Melinkowski, a quien le doy la bienvenida y le agradezco haberse acercado aquí al estudio. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Claudio, muy buen día a vos, a todas las madres, que tengan muy buen día. Así es. Alejandro, para quien no lo conoce, aunque es una persona muy conocida en la comunidad, pero quizás en la sociedad no es tanto, es el representante argentino del Foro de Familiares y Desaparecidos de Israel, constituido después del 7 de octubre de 2023, después del pogrom de Hamás, que todavía continúa. ¿Coincidís que continúa? Y es así, estamos en el mientras tanto. En este momento todavía tenemos secuestrados por la organización terrorista Hamás. La organización terrorista palestina Hamás asesinó gente y se llevó sus cuerpos, y además de los secuestrados que devolvió vivos, y también gente que secuestró y asesinó en cautiverio, y hasta que no vuelva el último, no lo devuelvan, porque solos no van a volver, esto no se termina. Esto no se termina y queremos festejar. Miren a la situación a la que llegamos, que van a devolver cuerpos para un entierro y vamos a festejar que se puede hacer un funeral. Es algo inconcebible, porque nosotros los queríamos vivos. Pero tenemos que cerrar este capítulo, los vivos que se rehabiliten, la gente que fue asesinada que vuelva, que tenga digna sepultura, y empezar a rehabilitarse como sociedad, en la sociedad israelí y en el mundo también. Hasta a ese momento seguimos en el 7 de octubre. Sí. Todavía sigue siendo para nosotros 7 de octubre del 2023. Contanos un poquito cómo se constituye este foro de familiares. Antes de eso, si me permitís, sí, quiero contar lo que fue para mí la noche en Argentina, donde me tocó estar, de ese 7 de octubre. Vos aparte sos funcionario de la Organización Sionista Mundial. Sí, yo dirijo un departamento en el departamento de Yehuda Aliá para todos los países de habla hispana en la Organización Sionista Mundial en el día a día. Y en forma voluntaria represento en Argentina al Foro de Familias de Secuestrados. Exactamente, estamos en la Organización Sionista Mundial, estamos con una obra muy linda porque hay mucha gente involucrada. Entre esos tenemos unos 5.000 alumnos en los Ulpanim, en las clases de hebreo que tenemos acá en Argentina y en el continente, la mayoría en Argentina. Pero quiero contarte un poco de lo que fue esa noche para mí. Me iba a ir a dormir a las 2 de la mañana y se me ocurrió ver el teléfono. Mensajes, atacan, guerra. Lo primero que uno se le viene a la cabeza es, bueno, es terrible, es un atentado más. Vamos a ver la televisión, una aplicación que podía ver la televisión israelí, y veo que apenas la aprendí, además de la incertidumbre que reinaba, había cientos de muertos. Y hasta que llegó unas horas,
estaban los terroristas adentro, no se sabía, no estaba el ejército, no había llegado a todos lados, y empiezan a decir, parece que hay un secuestrado. Escuchen bien, parece un secuestrado. Cuando escuché eso, se me cortó la respiración. Miren que ya había habido muertos, ya había sabido de muertos conocidos míos, gente asesinada, que es terrible. Pero que estaban en los kibutzim. Que estaban en los kibutzim. Pero se me cortó la respiración cuando escuché la palabra secuestrado. No hay nada. Y después ese 1 pasó a ser 251. Es un número inconcebible. Ahora, ¿y por qué es más difícil lidiar con el tema de los secuestrados, con el tema de los muertos, que no hay nada peor que la muerte, que es algo irreversible? Porque para entender algo, que no hay nada que paralice más una sociedad que quiera la vida, que quiera a su gente, que tener a alguien secuestrado, como la sociedad israelí. ¿En qué sostiene al Estado de Israel? ¿Y qué sostiene más precisamente al Tzal, al Ejército de Defensa de Israel? Porque ¿qué hace que los chicos, porque a los 18 años van al servicio regular, son chicos al servicio militar obligatorio, que los padres manden a sus hijos? Más allá de la ley, hay una ley que dice que los varones tienen que hacer 3 años, las mujeres 2 años, hay un factor que es un intangible. Y ese factor es la confianza. ¿La confianza de qué? Y eso lo sabe cualquier soldado el primer día. Que si los llegan a secuestrar, que si llegan a caer en cautiverio, el ejército y el Estado va a hacer todo lo posible por traerlos de vuelta. Todo. Y por traerlos de vuelta vivos. Y ese es el ethos rondante en la sociedad israelí, que hoy en día les digo que está intacto. Se dudó mucho durante estos 744 días que llegamos a hoy. Yo te corto, porque cuando allí se está intacto, y yo creo que esa palabra me ayuda a mí a explicar lo que yo sentí al ver a toda la sociedad israelí en vigilia el otro día esperando la liberación. Creo que es un hecho inédito en cualquier pueblo y en cualquier sociedad mundial. Todo un país en la calle haciendo vigilia. Exactamente, es la vigilia para que vuelva su gente. O sea, entiendan, en los libros de historia se va a estudiar este movimiento que es el Foro de Familias de Secuestrados, que más allá de los que lo integran, casi toda la sociedad israelí, o casi toda la sociedad israelí, donde se dudó, se prioriza, no se prioriza, más allá de la decisión coyuntural que pueda tomar un gobierno, la sociedad israelí se puso al Estado, al país al hombro, y salió a pedir por los secuestrados. Y esto es transversal a todos los estratos sociales, a todos los orígenes ashkenazim, sefaradim, a los seculares, a los religiosos, a los ortodoxos. Hay algo que es prioridad que traer a los secuestrados. Ahora, yendo al ejército con eso, para que entiendan algo. El ejército rojo, que era el ejército soviético, y hoy en día lo heredó el ejército ruso, toma en cuenta que en un ejercicio militar, no en la guerra, no en una batalla, en un ejercicio militar, un 10% no vuelve. Imagínense, esto es inconcebible incluso en la guerra, hay que traer a todos vivos. Las guerras son de defensa y hay que traer a todos vivos. Ahora, miren por ejemplo, en lo que es la guerra en Rusia y Ucrania, que uno decía, Rusia lo liquida enseguida, pero Ucrania sigue fuerte y no pasó. Amén que tiene la OTAN atrás. Esto también pasa porque una alta deserción en el ejército ruso. Hay muchos soldados rusos que prefieren no ser carne de cañón y no estar en el frente de batalla. E ir del otro lado, prefieren ser prisioneros ucranianos antes que estar ahí de carne de cañón, porque saben cómo los mandan. Y esto en el ejército israelí no pasa. Cuando en el 2006 secuestran a Gilad Shalit, que era un soldado raso, 5 años después lo liberan en un intercambio por más de 1000 terroristas. No hay intercambio, sino hay secuestrados por un lado y terroristas por el otro, que fue un dilema muy grande, porque gente que tenía las manos manchas con sangre, hay padres de víctimas del terrorismo que esos mismos son los asesinos que los liberan y no hay justicia pura. Es lo mismo que pasa hoy. Claro, pero miren algo, que justamente
los padres de las víctimas fatales, ninguno se opuso a que se haga esto, porque es salvar vidas y porque es la dignidad. Porque más allá de que no hay justicia pura y nos queda claro a todos, esto se hace en pos de salvar vidas. O sea, cuando uno hace una negociación y quiere lograr algo, tiene que pensar qué es lo que quiero y no cómo puedo joder al otro. Entonces, dentro de eso, creo que también Israel ganó en el 2011 cuando se le libera a Gilad Shalit. ¿Por qué? Porque para un soldado raso, una persona que estaba secuestrada, pagó un precio muy alto, pero ese precio no fue tan alto. ¿Por qué? Porque cada soldado que está en el frente sabe que le están cuidando las espaldas. Y eso es invaluable, eso no es un intangible, y eso permite hacerlo. Ahora, hablando un poco en argentino, acá se complica mucho al principio hacer entender que un secuestrado es lo más importante, que no es solo la geopolítica, que esto está por sobre todo. Trump mismo dijo que entendió el movimiento que significa el Foro de Familias de Secuestrados, que ahora no me escapo de la pregunta, ahora voy cómo se conformó, pero para que se entienda un poquito. Por ejemplo, acá en Argentina, hace 7 años, si no me equivoco, se hundió un submarino. No importa las causas, el Ara San Juan. Se hunde un submarino con 44 personas adentro. Hasta hoy en día está en el fondo del mar. Y habiendo tecnología para rescatar, para llevarlo a la superficie y para traer los cuerpos, no se hizo. ¿Por qué? Por un tema presupuestario. Pero acá no se trata de caro o barato, acá se trata de prioridades. Y no hay otra prioridad que la dignidad humana y de traer a... lo hablo a propósito en argentino para comparar con un ejemplo. Lo entiendo perfectamente y sirve el ejemplo. A mí me tocó, la vida me puso en un lugar privilegiado en el 2018-2019, que fue liderar todo el trabajo que se hizo desde el gobierno para identificar los cuerpos de los soldados en Malvinas, en el cementerio de Darwin. Y hubieron quienes no entendían por qué se esforzaba el Estado y el mundo, porque estaba la Cruz Roja Internacional detrás de eso, y no entendían hasta el momento que pudieron ver las escenas de esas familiares con la tumba, con el nombre, reencontrarse, era cerrar un ciclo y dignificar la vida, incluso la muerte. Exactamente, exactamente. No. Y eso me da pie para el foro este. Cuando había mucha incertidumbre, se genera el foro, me piden a mí trabajar con representarlos en Argentina, que fue un trámite porque acá ya había cientos y miles de voluntarios que estaban haciendo cosas que salieron a activar por la causa, justamente que la causa es instalar el tema de los secuestrados para cuanto antes poder recuperarlos. El foro, mirá cómo se llama Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos. La figura del desaparecido no es una figura que no existía en Israel. Y hoy en el 2025 digo, gracias a Dios no existe. ¿Pero por qué? Fue tanto el caos que no se sabía estatus de una persona. Si estaba desaparecido. Creían que estaba muerto, después estaba escondido, apareció vivo. O creían que podía estar secuestrado y hasta que aparece muerto. O al revés. Entonces, por esa incertidumbre tomó el nombre de desaparecido. Por suerte, la gran mayoría de las 2 semanas, y al último a los 3 meses, se le pudo confirmar el estatus de cómo estaba y no existe más la figura desaparecida. Porque no se puede permitir a sí mismo Israel tener un soldado anónimo, tener alguien que está desaparecido y no se sabe ni cómo está. Claro. Haciendo un poco de memoria, porque no lo recuerdo ahora, ¿cómo se llega al número exacto de secuestrados? ¿Con qué información se llega a saber, justamente por esto que vos planteás, quién está desaparecido, quién está secuestrado? ¿Cómo se llegó? ¿Con qué información? Bueno, a ver, primero que fue muy difícil. Yo me acuerdo a mí mismo que me pedían información y no tenía información exacta, precisa para dar. Si algo que a mí me molesta mucho es no poder dar información precisa. Yo cuando escribo atrás de cada línea intento tener sustento dentro de eso y no la tenía. No tenía información. A ver, primero se rastreó, se buscó gente, se buscó cuerpos, hay gente que la quemaron viva y hubo restos.
hay determinadas piezas del cuerpo o indicios o lo que sea que pueden hacer que se declare a alguien muerto, en principio. Ahora, después gente que no se la encontraba, había que constatar si estaba vivo o muerto, pero en ambos casos, si estaba dentro de Israel o se lo llevaron secuestrado a Gaza. O sea, hubo que constatar, la inteligencia trabajó mucho, parte no puedo decir y parte no sé. Gran parte no sé tampoco. Cómo lo constató, pero lo confirmó, para saber cuál es el estatus, dónde está, cómo está. Había gente que se había refugiado después de la fiesta de Nova y por suerte estaban vivos y lo encontraron. ¿Jamás dio alguna vez una nómina oficial de lo que tenía secuestrado o no? No. Como el caso de Yalit, nunca, siempre lo negó. Jamás no dio ninguna nómina oficial, jamás. De hecho, el Estado de Israel tampoco. Fue el foro de familias de secuestrados que tuvo el registro dentro de eso. Sí, el Estado de Israel tuvo el registro. Se ocupó gracias a toda la información del Estado de Israel, pudo haber hecho. Pero fue el foro de familias el que dio la información completa una vez el Estado. Lo mismo con las nacionalidades. Hay gente que era de otra nacionalidad o compartía nacionalidad israelí con argentinos. No, que se escucha el uy. Y estamos... y esa información, ningún Estado dio la información oficial de si es de uno o es de otro, pero se llegó a constatar que hay 254 secuestrados, había, de los cuales 251 fueron secuestrados en ese 7 de octubre y otros 3 habían quedado secuestrados los cuerpos después de Tzuk Eitan de margen protector, la operación que hubo entre Israel y Gaza en el año 2014. Muy bien, esos habían quedado ahí y bueno, se devolvieron los cuerpos. Y de tu lugar, como voluntario dirigiendo este foro, representando este foro acá y movilizando o tratando de movilizar a la comunidad y estando cerca de los familiares que estaban acá, cuando llega la información de Trump y que Netanyahu acepta el acuerdo de paz, que se firman el acuerdo en Egipto, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste y qué sentís hoy frente a los hechos, cómo avanzaron? A ver, siento una alegría muy inmensa. A ver, y esa alegría inmensa incluso cuando devuelvan a todos, y sabemos que hay que rehabilitarse, es un restablecimiento de la sociedad, del Estado, de todo, pero sentí una alegría bárbara, que es una licencia que nos damos para festejar, porque es salvar vidas. Alguien que viene, a los que lo liberan, que hay un acuerdo que se acaba esta etapa, es salvar vidas. Ahora, no se terminó porque siguen habiendo secuestrados, pero la alegría fue, a ver, fue enorme. O sea, son abrazos con gente que nos vimos durante todo este tiempo, gente que las ganas de hacer cosas nos llevó a interactuar. Yo te hablo de... No es que yo las manejé, la gente sola fue, trabajó, se puso... sí trabajamos mucho en lo que es gestión de voluntarios, porque a veces lo que pasa es que hay muchos yendo al ámbito institucional comunitario, lo peor que te puede pasar no es que no venga alguien para ayudarte, es que alguien te golpee la puerta para ayudarte y no sepas qué pedirle. Entonces en gestión de voluntarios trabajamos mucho eso y hubo mucha gente que se arremangó, muchos jóvenes con más experiencia, muchos profesionales que pusieron lo mejor que sabían hacer. Nosotros lo que teníamos que ver es qué es lo que les gusta hacer y qué es lo que sabe hacer cada uno. Trabajarlo con eso y llegó el acuerdo, el anuncio de Trump fue una alegría enorme. Mucho escepticismo, uno no puede dejar de ser escéptico, pero la esperanza y el optimismo es mayor que el escepticismo y la verdad que fue un paso gigantesco. Ahora, pasó que el lunes festejamos a la mañana y el lunes a la tarde ya nos tuvimos que poner a reclamar. Mismo las familias que recibieron a sus hijos se tuvieron que poner a reclamar junto a las familias que todavía no los recibieron ni siquiera para digna sepultura. Sí, y que todavía hoy sabemos que jamás está en este juego que entrega, no entrega, que dice que no sabe, que sí sabe. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? De lo que pueden decir. Lo que pueden decir, mira, el primer día entregaron 4 cuerpos, dijeron que no encontraban más, que no tenían más, que no pueden llegar, lo apretaron un poquito, entregaron 4 cuerpos más. Uno no pertenecía a nadie. Miren que lo interesante que
De esos 4 cuerpos más, 3 los constataron como secuestrados, el otro no, era un NN, pero era un NN palestino con un uniforme del ejército de Israel. Hasta tal punto llega el sadismo, porque esto no es un ingrediente más en el acuerdo. La paz es linda, todos la queremos como expresión de deseo, pero este es un requisito sine qua non, la devolución de todos los secuestrados. Es como el cimiento. Nosotros podemos hacer un edificio hermoso de 150 pisos, pero si no hacemos los cimientos, no lo podemos construir. Y si lo construimos, se desmorona fácil. Correcto. Entonces, eso es lo que tiene que pasar ahora. Uno lee el acuerdo. Son putos interesantes. Son muy generales. Dicen que el diablo está en los detalles. Entonces, dice que jamás tiene que dejar las armas. ¿Cómo se constata que deja las armas? ¿Cuál es el parámetro para decir que deja las armas? O sea, jamás sabe que la forma que tiene agarrado Israel es justamente por eso. O sea, no por nada hizo toda esa logística para secuestrar gente, incluso muerta. Entonces, no veo otra alternativa que no sea la devolución total para eso. Y uno tiene que ser optimista. Y tiene que saber que no eso hace la paz automáticamente, sino eso hace que recién se empiece a hablar de paz. Como decía Gandhi, ¿no? La paz es el camino. Claro. Que eso significa, es la construcción permanente. Pero vos hablás de desarmar jamás. Y lo que vemos es que no hay intención de desarmarse. Vemos los ajusticiamientos que hay, que tienen que ver con las internas propias, pero también tiene que ver con cómo muestro poder frente al mundo diciendo, soy yo el que mando. Es lo que está haciendo y no tiene, no tiene intención de hacer otra cosa. No creo que el mundo se esfuerce en desmoronar, en desarmarlo si no es que tiene un... ¿Por qué? Porque no hay un judío del otro lado tampoco, ni un judío de su lado. O sea, tampoco lo saca fuera de foco. O sea, mira la gente, la solidaridad con el pueblo palestino, que ojalá sea real, pero no es que es real. Es solidaridad, es ponerse la vereda enfrente de los judíos. O sea, eso es lo que sucede. A ver, el mundo legitimó a Hamás como partido político. Lo hizo después de que... O sea, Hamás se crea en 1988, hace su Carta Magna. Su Carta Magna habla de eliminar al pueblo judío, de eliminar al Estado de Israel, de poner es una Waqf, es una tierra sagrada islámica, de ponerse ahí. Y empieza a hacer atentados uno detrás de otro. Y después de todo eso, con la autoridad palestina ya erigida, incluso con Arafat, después de que se muera Arafat, después de todo, hubo una legitimación del mundo como partido político. Y como partido político no le importó la plataforma al mundo. Decían que se iba a moderar así. Bueno, no se moderó. De hecho se muere Arafat en septiembre del 2004. En enero del 2005, Abu Mazen, que es un hombre de guerra, Mahmoud Abbas, como lo conocen todos, gana las elecciones. Gana las elecciones con un 80% de los votos. Le gana Hamás. Cuando gana ahí, en ese momento era todopoderoso. Y ahí era el momento que podía desarmar a los grupos terroristas, que también era su posición. ¿Y qué hace? No lo hace. Hace lo que se llama una ta'adía en árabe. Una ta'adía es un countdown, es una cuenta regresiva hacia un desarme. Podría haber desarmado a los grupos terroristas, pero no. Hasta un rearme, perdón, no hasta un desarme. Entonces, les da tiempo y se rearman. De hecho, en el 2006 pierde las elecciones legislativas con el Hamás. Y en el 2007, Hamás no se bancó a ser mayoría en el Parlamento y no gobernar. Toma por golpe de Estado la Franja de Gaza. Claro. Mata, asesina a más palestinos que todo el conflicto árabe-israelí juntos. Entre esos tira a Musa Arafat, que era el sobrino de Arafat, que era el jefe de la policía de Gaza. Lo tira de los techos, los mata, ejecuciones públicas y todo. Y... eso también fue cuando 2 años antes Israel ya se había retirado de Gaza hasta la última persona, hasta el último soldado, les dejó invernaderos, les dejó escuelas, les dejó casas, les sacó hasta las tumbas que había de la población judía israelí, las trasladó a Israel, y el pueblo palestino en Gaza fue el que recibió mayor ayuda internacional per cápita. ¿Qué hicieron con eso? Hicieron carreteras,
Hicieron Túneles. escuelas, hospitales. ¿Podían hacer de eso Monte Carlo? No. Hicieron infraestructura terrorista, túneles, armas, empezaron a tirar, volvieron a tirar misiles Qassam, empezaron a sofisticarse y dentro de eso empezó a hablar Israel, decir, bueno, no nos vamos a suicidar, empezaron a controlar lo que mal llamaron bloqueo, porque bloqueo tenían con Egipto, que no pasaba ni un alfiler del otro lado, y el mundo legitimó a ese Hamás. Sí, totalmente. Y ese Hamás es el mismo Hamás que quizás nos sorprendió ese día, pero no nos tiene por qué sorprender cómo gradualmente fue escalando e hizo la masacre del 7 de octubre. Es la misma historia que hizo el mundo con Irán, con Hezbollah, cuando Europa hacía el diálogo crítico. Irán y Hezbollah hacían atentados en Turquía, en Alemania, en Holanda, pero Europa decía, vamos a seguir dialogando porque con el diálogo los vamos a domesticar. Bueno, resultó todo lo contrario. ¿Y cómo ves el juego de Qatar? ¿Cómo te sienta Qatar a vos en este momento viéndolo en la mesa de negociación como el gran pope, ¿no? A ver, Qatar podría ser un mal necesario. En este momento, como mediador, tomó un rol de mediador y eso, o sea, es un provocador mediador también. O sea, no nos olvidemos que parte del dinero que entraba a la Franja de Gaza para el Hamas entraba de Qatar. Por eso te digo, sí. El fomento del terrorismo es parte de Qatar, que Qatar quiere mostrar su lado bueno, su lado del lujo, su lado de las líneas aéreas, del fútbol, su lado de la beneficencia, pero también tiene eso. Ahora, y donde Qatar es un país Qatar tiene en el Medio Oriente la base más grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos adentro de su territorio. Entonces es el más complejo acá es real, es más complejo. Es más complejo, Qatar está involucrado en muchos negocios de entretenimiento, de espectáculo, tomando el fútbol como un negocio del entretenimiento y del espectáculo. Está metido en todos lados y de vuelta, no se metió de golpe, fue de a poco. Lo dejaron meterse de a poco, como se metió también en universidades de Estados Unidos. De vuelta. Sí, fue un trabajo de muchos años, de mucha inversión, no fue un trabajo improvisado. Sí. O sea, lo que vimos al principio de las marchas en la calle no fueron improvisadas en absoluto. Después se fue plegando otro grupo por intereses, pero no hubo una espontaneidad en las calles. No, son distintos hechos que le llega plata, la gente no pregunta de dónde viene, dice vamos a usarla, pero empieza a poner condiciones chiquititas y la bola de nieve se va agrandando. Cuando una bola de nieve es chiquitita, la dejamos pasar y cuando ya acumuló nieve nos pasa por encima. Entonces no hay que ningunear todo lo que uno puede percibir como una amenaza. ¿Hacemos una tanda y seguimos? Dale. Seguimos en Conversaciones que Inspiran después de la tanda. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran con la conducción de Claudio Bruj por FM High 96.3.
Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Quiero hacer una corrección porque omití cuando saludé a Luciano y saludé a Gustavo en producción y control. No saludé a Martín Fuentes, que también está en el equipo de producción. Así que bueno, dicho los saludos cumplidos, y nos relajamos un poco en esta conversación que es tan profunda, tan seria esta semana, y creo que todos van a estar como yo atentos a lo que Alejandro y sus sentimientos, que deja expresar sus sentimientos en cada una de las cosas que cuenta. Entonces yo te quería preguntarte, en todo este periodo, vos ya contaste, perdiste amigos, conocidos, viviste en Israel, estás muy comprometido con toda la causa sionista, con la causa de la comunidad judía, afectivamente ahora con los familiares, más allá del rol, obviamente. De todo este periodo, un hecho significativo, y si yo de esto no me olvido nunca más. Tengo varios. ¿Acepto? Tengo varios. Mirá, te voy a contar. Ahora liberaron a las 20 personas vivas y había quedado una, además de los cuerpos, que no había sido categorizado como muerto. Entonces hay que considerarlo vivo, que es también Nimrodi. Ayer se devolvió el cuerpo de él, pero hasta ese momento no pasaba nada. Y en febrero recibimos una delegación de familiares, entre ellos estaba el padre de Tamir Nimrodi. Y Tamir le habían encontrado en el uniforme de Tamir, después de haber sido secuestrado, también no lo encontraron, un papelito que decía: siempre hacer bien, quiero oportunidades para ayudar a los demás y estar en un círculo con personas buenas. Eso decía ese papelito, y eso me lo mostró él cuando almorzamos, y después en el panel, la conferencia que dimos, lo mostró, lo tuve que traducir, sin que a mí, no pude evitar ni que a mí se me caigan las lágrimas, ni que toda la gente se caiga las lágrimas por eso, porque simplemente querían un joven que le haga bien a alguien. Y esto ahora es lo que está en todas las portadas de la prensa israelí en este momento. El papelito ese. El papelito que el padre lo llevaba con él a cada lugar. O sea, que es lo que le llevó el ejército de él. Encontró el uniforme y le encontró el papelito. Que él se lo escribió para sí mismo. Es un recordatorio, un machete, de que siempre hay que hacer bien. Siempre hay que buscar una oportunidad, una excusa, una oportunidad para ayudar. Y ver eso, a ver, después de tener la peor de las noticias porque lo trajeron muerto, pero es cerrar un círculo y dejar un legado. Dejar un legado para decir que a nosotros nos dice por qué estamos luchando, por qué estamos peleando. Estamos peleando para que traiga gente que el 7 de octubre a la mañana se despertó vivo, con proyectos de vida, que el 6 de octubre a la noche se fue a dormir con proyectos. El 7 de octubre tenía toda la vida por delante. Y ese papelito significa mucho más que un papelito. No, sin duda. Es imposible no emocionarse con esto que traes. Y creo que ahí está uno de los grandes, unas maneras importantes de explicarle a los que no nos entienden cuando decimos que nosotros los judíos santificamos la vida permanentemente. Y es esto, la santificamos honrándola, proyectándola a través de lo que aprendimos, de la herencia y de pensar siempre en el prójimo. No hay ama a tu prójimo como a ti mismo, es esto, son las máximas lecciones que tiene el judaísmo. Inclusive ahora cuando se pide, como vos explicás, el retorno de los asesinados para poder enterrarlos, el momento de la sepultura, el momento del homenaje, cuando se reza el Cádiz, la oración de duela, es por la vida, es la exaltación de Dios y de la vida, no es más allá del dolor y el desgarramiento. Exacto. Es esto. ¿Cómo ves a la sociedad israelí de aquí en más? La veo muy convulsionada. Es una sociedad donde
se logró dividirla, previo a todo esto, se logró dividirla, no, más que nada por algún interés personal, y esa transversalidad que logró el Foro de Familias de Secuestrados ya venía de antes, las protestas contra la reforma judicial un poco. O sea, gente que de todos los estratos, de todos los sectores ideológicos, dijeron se cruzó una línea roja de la democracia que no va, y la sociedad israelí, dentro de la democracia, porque es un Estado judío y democrático, no nos olvidemos y lo sigue siendo. El único en la región. Y el único en la región, el único judío y el único democrático. Si alguien tiene un mapa del Medio Oriente, es como un forúnculo en el medio de todas las dictaduras y monarquías que hay ahí. Por eso también molesta, porque es un modelo aspiracional para sociedades, no para gobiernos, pero para sociedades de ahí. La sociedad israelí, más allá de esta convulsión que va a durar, la veo fuerte y la veo resiliente. Ahora, ¿qué es resiliencia? Uno mal cree que la resiliencia es la capacidad de levantarse después de caerse, que eso está bien, pero eso no es la resiliencia. La resiliencia es, en una situación de incertidumbre, poder tener la capacidad de generar una nueva rutina. Y acá en Israel se empezó a trabajar la resiliencia desde el día cero, del mismo 7 de octubre, que la sociedad se lo cargó al hombro. La sociedad israelí es la sociedad que tenía antes del 7 de octubre la mayor cantidad de voluntarios per cápita en distintos tipos de organizaciones, y se incrementó, en el mundo, la mayor cantidad de voluntarios per cápita. Y creo que justamente es eso, en una situación de incertidumbre permanente, porque cambian las incertidumbres. Creíamos que el lunes se acababa, no se acabó, claro. Se generan nuevas rutinas. Y nuevas rutinas mirando hacia adelante. Siempre con proyectos y siempre mirando hacia adelante. Por eso creo que la sociedad israelí, con todos sus pesares, con todos sus postraumas que van a tener, que van a durar mucho tiempo, que todavía es una sociedad en trauma en este momento, no en postrauma, en trauma, es una sociedad, la veo muy fuerte y muy resiliente. Esto que vos hablás del voluntariado, hoy me emocioné porque no lo había leído, lo leí esta mañana, el testimonio de Itzi Horon, que agradece a los voluntarios que durante estos 2 años todos los días les llevaban, se preocupaban por cómo estaban y le asistían con comida inclusive a los familiares. Estas cosas que a la distancia no las imaginás, y cuántas cosas más habrán pasado, porque aparte de Itzi Horon, que es conocido por todos nosotros, pero se hizo conocido acá en la sociedad argentina a través de sus reportajes, sus reclamos. Él también se enfermó y tuvo que atravesar una operación y estuvo en riesgo, y tuvo los 2 hijos y hasta ya tenía los 2 de vuelta con él, ¿no? Pero ahí habla también de cosas que pasaban, que no era el reclamo en la plaza solamente, o la nota periodística. En el día a día había una contención de los familiares. Y eso es lo que estamos intentando hacer todo el tiempo, es preguntarle cómo estás. Es hacerle llegar algo, no importa si lo necesito o no. O sea, hacerle llegar el gesto y lo que necesita también, y estar ahí. Itzik, padre de Yair y Eitan, que estaba con tratamiento de diálisis, pasó un trasplante de riñón, por suerte exitoso. De hecho, a Yair lo liberan cuando él está en el hospital Iglao, convaleciente del trasplante, y la sociedad se acercaba a ayudar de verdad a las familias. Imagínense, las familias dejaron de trabajar, dejaron de hacer todo con su empeño en lo que haríamos cualquier persona nuestra, si un hijo, un hermano, un padre, un primo nos secuestrarían. Para eso, para instalar en el orden del día el tema, acá, fuera de Israel, en Argentina, en todo el mundo, allá mismo, y para ayudar a las familias. ¿Cuál es tu sensación en estos 2 años transcurridos de la recepción de la sociedad argentina? A ver. Es multifacética, ya sabemos. Es multifacética. Muy buena pregunta, porque hablaste de sociedad, no de gobierno, ¿no? Hablaste de sociedad. A ver, yo creo que la sociedad argentina está, en general, empatiza con el tema. Para eso hubo que instalar el tema y hacer que la sociedad empatice. Hay que entender también que estamos intentando, en eso todavía no logramos hacer entender que el terrorismo no mata
ni como venganza, ni como ajuste de cuentas, sino lo que hace es para amedrentar para los que están, para que se autocensuren los que están vivos, para que tomen una decisión no por lo que creen más justo, sino por lo que erróneamente creen que les salva el pellejo. Es simple el mensaje, es instalar el terror. Esto es lo Claro, primero que hay que entender. Exactamente. Y creo que empatiza con el reclamo. Ahora, que empatiza con el reclamo no quiere decir que está pendiente de eso. Porque la sociedad argentina está pendiente en siempre, no importa, cuando lo vea cómo llega a fin de mes y cómo se le atrae la atención al tema y el tiempo que ellos están dispuestos a prestar la atención y todo. Y creo que la sociedad, o sea, si se le acerca el tema, se le instala, la sociedad empatiza. La sociedad empatiza, sabe que si no alzamos la voz le puede llegar a uno también. De hecho, o sea, de paso, por ejemplo, en abril pudimos traer acá a Karina Engelbert. Karina Engelbert, cordobesa, fue secuestrada ella, sus dos hijas, Yuval y Mika, con 18 y 12 años. No tenía ni 12, tenía 11 y pico Yuval. Y al marido también lo secuestraron. Ronen. A ellos la liberan a los 53 días. Todo un tema. Imagínense, chicas chiquitas secuestradas en Gaza, incluso una... Ya de por sí es un hecho, y a los 10 días de que vuelven, se enteran que, o sea, se constatan que al marido lo habían asesinado y llevado su cuerpo secuestrado. Ronen Engel sigue secuestrado su cuerpo en Gaza, es una de las personas que se pide para volver. Y entre todas las cosas que hicimos, las llevamos a varios medios de comunicación, las llevamos a un programa de televisión de aire. En ese programa de televisión de aire vi las hojas de producción, uno viene del palo, entonces ve lo que había. Los temas principales eran, si me permite, la mañana del domingo, eran Wanda Nara, Morena Rial, y en el medio estaba eso con un poquito. Bueno, va al piso, la entrevistadora, programa de aire... el más visto en esa franja horaria después del mediodía. Bueno, estuvo casi una hora, sin publicidad, sin interrupciones. Más allá que la entrevistadora fue muy empática y muy incisiva y muy clara, acá hay un tema también de rating y un tema de interés. Claro. O sea, si hay rating y si hay interés, el tema importa. Sí, ¿cómo lo instalás? ¿Cómo se instala? Es tener la oportunidad de instalarlo y meterse ahí. Y todos los demás temas no lo trataron en ese programa, que eran temas que eran tendencia en el Twitter del X de Argentina, en cualquier red social o en lo que sea. Quedaron a segundo plano. Vimos eso. Vimos a todos los técnicos del estudio llorando. Creo que la gente en general es buena gente. Y la gente en Argentina empatiza con esto. Lo que tenemos que hacer es buscar las oportunidades para poder introducir el tema. Sin duda. Yo planteaba la semana pasada que acá en la editorial, y esto lo digo yo, no te corro de cualquier comentario, que la comunidad judía organizada, lo que se llaman las instituciones, se les presenta un nuevo escenario ahora y van a tener que reverse en cómo comunicar, en cómo movilizar, en cómo explicar y qué programas a futuros para abrazar, como decíamos en el cuento, a la comunidad y a la sociedad. Es un desafío que viene. O sea que la gente está ávida y porque la gente es buena y espera buenas cosas para poder trabajar y elevarse. Y en ese sentido, también te pregunto, esto sí, así como te pregunté por la sociedad, ¿cómo viste la comunidad? No la dirigencia, ese es otro tema. ¿La viste? Porque se la ve en las redes sociales, hay muchos voceros, pero la comunidad, ¿la viste movilizada o la viste que ausente, o carente de ese alguien que los movilice? A ver, la comunidad se movilizó, la comunidad se conmovió, y a mí no me gusta hablar de la comunidad como un sustantivo abstracto, sino que las personas que integran la comunidad, los institucionalizados, los no institucionalizados, permitió que muchos no institucionalizados activen y sean parte de algo.
Y mira, ya desde la época de las manifestaciones de indignados del año 2011, en muchas partes del mundo se dio un fenómeno así, el 70% de las organizaciones no tenían una sede física. Eran gente que se organizaba, Claro, eran organizaciones, porque gente se organizaba, pero sin necesidad de eso. O sea, el activar no es ir adentro de unas 4 paredes. Creo que mucha gente se movilizó, mucha gente que uno no conocía se acercó, y mucha gente que uno conocía, a mí me sorprendió para bien cómo se movilizó dentro de todo eso. Y también es un tema, y nosotros nos tomamos nos ocupamos también de lo que podemos de movilizar. Para muchos no fue fácil en algunas cosas porque gente se movilizaba sola y hay mucho había que empujar. Pero es un tema que a la larga incomoda, adentro y afuera. Incomoda también porque altera la agenda, porque eventos alegres es una cuota que no es tan alegre y que hay que hacerla. A veces uno tiene que hacer cosas para incomodar. Cuando escucha que gente dice no queremos deber favor, es el momento de pedirlos, es el momento de ir, es el momento de hacer. Y ahora, de vuelta, para cada Coelet, Eclesiastes, para que no conocen, dice que para cada cosa hay un tiempo. Sí. Y este es el momento de esto, porque aparte no es elegir una fecha de recordación. Estamos en el mientras tanto. Esto no terminó, no estamos recordando, no estamos conmemorando, no estamos festejando. O sea, el momento donde tenemos que hacer algo es ahora. Vos antes hablabas de resiliencia del pueblo de Israel, lo extendemos a la comunidad, hablas de la movilización, el tiempo de ahora. El viernes estuve en un Kabbalat Shabbat, servicio del viernes, y Sukkot, y escuché el rabino que daba su explicación de la lectura de toda la semana, pero dijo: este es tiempo de agradecer. Estábamos previo a que vuelvan los secuestrados vivos, todavía no había sucedido. Y él decía, un rabino ortodoxo, dice: muchos judíos en Argentina, con buenas intenciones y porque la vida es así, pasamos desapercibidos en la vida diaria. Porque esa es la lección. A partir del 7 de octubre, la inmensa mayoría llevó colgada la medalla, llevó puesto el pin en la solapa, y en el subte, en el colectivo, en la calle, todo el mundo sabía que era judío o que abrazaba la causa judía. Y él decía: no se lo saquen, sigan luciendo, por más que sea un hito de recordación, sigan luciendo con orgullo ese amor por ser judío. Y me pareció fantástico, y viniendo de un rabino ortodoxo que uno puede decir, bueno, está alejado de estas cosas. Sí, Me parece que complementa esto que vos estás planteando. el tema del orgullo es algo que hay que trabajarlo mucho, y coincido en eso de... Yo no veo el día que vuelvan todos y me lo saquen, la rompamos, la saquemos, pero sí me gusta el concepto de tener el orgullo. De tener el orgullo de decir quién somos. Cada persona tendría que ser orgulloso dentro de eso. Seguro. Y hay una palabra que a muchos se le trababa la lengua al decirla, a muchos de la comunidad judía, o la eludían, que era la palabra sionista, el sionismo. Y creo que ahora, con todos estos hechos de antisemitismo, porque no hay más antisemitas que antes, se animaron a asomar la cabeza. Vieron el campo propicio para asomar la cabeza, porque el antisemita, como el violador, no es que se provoca o se genera, son porque son así. Entonces, porque si no vamos a la pollerita corta, que es lo mismo. O sea, es el momento de decir con orgullo: soy judío, soy sionista. El sionismo es sinónimo del judaísmo, porque es la razón de ser. Y esa fue la razón de ser del pueblo judío. Y ese blanqueo que hubo sirvió para uno reforzar el orgullo, que lo bueno del judaísmo, que no es un pueblo, y su razón de ser no es antagónica, es a favor de uno, es por ir por la positiva, es a favor de uno, a favor de todos también, y no en contra de nadie. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Claro. Y si es bueno para todos, tiene que ser bueno para mí.
Ale, estamos terminando el programa, vos esto conocés de medios. Yo te agradezco infinitamente, me parece que era importante conversar sobre estos temas, explayarnos, saber que hay mucho camino por delante, que hay mucho hecho, que hay mucha tristeza en el camino, pero hay mucho para hacer porque la herida va a ser muy grande por mucho tiempo en Israel y en la comunidad judía del mundo. Y bueno, y el futuro hay que conquistarlo. Te dejo, como le dejo a todos los invitados cada domingo, las últimas palabras, una reflexión, una idea, lo que quieras decir, 1 minuto para cerrar. Bueno, primero que esperemos que la próxima sea cuando ya no estemos en el mientras tanto, cuando todo esto quede atrás y empezamos y estemos de cara a construir y a solo construir, no solo salvar a secuestrados, sino construir y a generar proyectos conjuntos y podamos, y esa palabra que dijimos que por ahora es solo una expresión de deseo, nada más que sea la paz. Y para poder llegar a la paz y para poder estar bien con uno mismo y con un partner, lo que sea, pensemos que uno tiene que tener un proyecto, ocuparse más, enfocarse más en sí mismo, en el bienestar propio que en el mal ajeno. Y el ajeno tiene que ser el bien, no el mal. Pero por ejemplo, gran parte del Fatah, de la Organización de Liberación Palestina y del Hamas también, con todas sus diferencias, es que tienen su plataforma hegeliana de decir, tenemos todo lo malo es Israel, todo lo malo son los judíos, entonces venimos nosotros a combatirlo y vamos a hacer algo bueno. Ahora, pero no tienen un proyecto de sociedad, no tienen un proyecto de país, no tienen nada, y creo que justamente con eso, su razón de ser, queremos que tener una convivencia con vecinos, que su razón de ser sea por la positiva, sea su propio bienestar. Si no nos quieren, nos van a querer o no, pero que no se enfoquen en el uno, en el otro, en la destrucción, sino en el bienestar propio. Y eso es la clave, y es la clave de la sociedad israelí también, es decir, no ser antagónico. El otro no es quien nos define nuestra identidad, el otro es quien nos define nuestra razón de ser, sino que tenemos un proyecto de país, un proyecto de sociedad, y si el otro está, ojalá podamos convivir. Pero la razón de ser y la perspectiva, siempre que sea positiva y hacia la vida. Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar y este micrófono está siempre abierto para seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Cerramos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Nos llevamos mucho material para pensar, para reflexionar, inclusive para emocionarlo cuando volvamos a escucharlos. Gracias por acompañarnos, que tengan todas las madres un muy feliz día, que las familias tengan un muy feliz día acompañando las que tienen las madres vivas junto con ellas, y si no, en el recuerdo que también gratifica. Que tengan muy buena semana, nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Soy Claudio Abruj y esto fue Conversaciones que Inspiran.